del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, llena mi entendimiento, ternura y caridad. Tú que eres el intercesor, escucha mi acción de gracias, mi alabanza y mi súplica, llévalas al Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este tu programa, Fortaleciendo el Espíritu, seguimos el esquema del método La Palabra y Yo, que consiste en 4 sencillos pasos. Paso número 1. Escribe el versículo que te llamó más la atención. Tiene como intención hacer el doble ejercicio de leer y escribir, anotando el número de versículo y escribiéndolo textualmente para poder grabárselo en la mente y el corazón. Trata de memorizar y citar ese versículo para que quede grabado ahí, como ya decíamos, en mente y corazón. Paso número 2. ¿Qué mensaje te deja la palabra? Esta pregunta ayuda a asumir el mensaje que contiene la palabra. Se trata de hacerlo tuyo, de ser consciente de que Dios te habla a ti y solo a ti. Paso número 3. ¿Cómo lo aplicarás a tu vida? Pretende encontrarle una aplicación práctica, actual, que responda a tus necesidades, que ayude a corregir lo que se tenga que corregir en tu vida, a comprometerte con los demás, a fin de que la palabra se encarne en ti. Paso número 4. Haz una oración inspirada en la lectura. Busca que la palabra se convierta en tu palabra, que la palabra se haga oración y que la oración sea alabanza, agradecimiento, súplica o intercesión. Con esta sencilla metodología y la voluntad de ser constantes en la lectura de las Sagradas Escrituras, lograremos andar por los caminos de la íntima comunión con Dios. Para poder responder a cada uno de estos 4 pasos que les hemos presentado, pongamos atención a lo que nos habla el día de hoy el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En este momento vamos a responder al paso número 1, como nos va indicando el método de la palabra y yo. Escribiendo o memorizando el versículo, puede ser la frase que te llamó más la atención. Te comparto en mis anotaciones, ha sido el versículo número 28. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Continuamos con el paso número 2. ¿Qué mensaje te deja la palabra? En este momento nos preparamos para escuchar la reflexión del Santo Evangelio que estamos meditando el día de hoy, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Este Evangelio que acabamos de escuchar reproduce la proclamación que hace Cristo de su subida a Jerusalén para morir allí y recibir allí la gloria, y describe una de las reacciones de esa proclamación despierta automáticamente en el grupo de los apóstoles. Encontramos en 9 sitios diferentes de los evangelios ese anuncio de la muerte de Jesús. Los evangelistas coinciden perfectamente sobre los términos de esos discursos de Cristo característicos del querigma primitivo y del primer credo de las comunidades cristianas. Por ejemplo, el tema del tercer día que encontramos en el versículo 19. Por otro lado, existe una importante gradación en los 3 anuncios de la muerte próxima de Cristo. En los 2 primeros, en efecto, habla todavía como un rabino que describe la suerte del Hijo del Hombre. En el tercero, por el contrario, ya no es el rabino el que habla, sino un hombre fiel que sabe cuál es su deber y que se adentra resueltamente por el camino ineludible. He aquí que subimos, dice el versículo 8, que le conduce a la muerte reservada a los profetas y a los sembradores de inquietudes. Jesús no anuncia tan solo su muerte, sino también su resurrección. Este anuncio es sorprendente. En efecto, Jesús podrá encontrar en la Escritura muchos textos que hacían referencia a su pasión, y su anuncio se inspira evidentemente en el capítulo 55 del profeta Isaías. Por el contrario, no hay nada en el Antiguo Testamento que permita pensar en una resurrección del Mesías. Apenas si se admitía en algunos medios la noción de una resurrección general. Por ejemplo, en el libro de Macabeos o en el libro de Daniel. Y cuando los apóstoles se vieron más adelante en precisión de justificar la resurrección, partiendo del Antiguo Testamento, no encontraron más que textos acomodables, por ejemplo, en el Salmo 15. Pero, entonces, ¿de dónde ha sacado Jesús la convicción de que resucitaría? Sin duda que, en primer lugar, de su propia conciencia. Su Padre le había confiado una misión. Ahora bien, esa misión iba a fracasar. A Cristo no le quedaba sino dejar al Padre el cuidado de permitirle continuar con su misión más allá de la muerte. A esa conciencia pudo añadir Jesús la interpretación de Isaías 53, que promete al siervo paciente un triunfo sin precedentes, haciendo referencia a la resurrección. Ese triunfo sin precedentes ha de ser después de su sufrimiento y su muerte. Algunas versiones permiten incluso traducir ese capítulo 53 de Isaías, volver a ver la luz, es decir, promesa de una resurrección gloriosa a quienes hayan justificado a multitudes. Jesús pudo basarse también en Sabiduría 2 o 5.
Jesús leía estos textos del anuncio, pero yo me quedo con esa conciencia. Y es más, ahora después de tanto tiempo podemos también interpretar este anuncio de la resurrección de Jesús junto con su pasión en lo que le llamamos los 3 estados de la vida del hombre, que bien explicábamos el domingo pasado en la homilía. Se los explico brevemente. El hombre tiene que pasar a lo largo de su existencia en el mundo por 3 estados. 3 estados que se van viviendo invariablemente a lo largo de nuestra vida. El estado que llamamos la llanura, para ponerle, como dice el Papa, una imagen. La llanura es la mayor parte de nuestra vida, donde vivimos todos los días la vida cotidiana. Allí la colonia, la familia, el hogar, el trabajo. La llanura, que hace referencia a la Galilea, el lugar donde nosotros nos encontramos con el hombre, con los demás, el lugar donde hay abundancia para satisfacer nuestras necesidades, es el lugar que hace referencia a ese estado utópico, el paraíso, donde Adán y Eva tenían todo lo necesario y no tienen que sufrir más que el esfuerzo de tomar lo que les haga falta para satisfacer sus necesidades básicas como ser humano. Entonces, primer estado o estadio, la llanura, la Galilea. El riesgo de vivir en la llanura, en la abundancia, es que uno puede caer en la autosuficiencia y pensar que como tenemos todo a la mano y como somos inteligentes, fuertes de voluntad y esa fe, caer en esa tentación de dejar de lado a Dios y de sentir o de vivir mejor con esa actitud de rico Apulón, de solamente vivir despreocupadamente, disfrutando de los muchos bienes que la vida nos ha ofrecido. Cuando así sucede, la vida misma nos lleva al otro estadio, que es el desierto. El desierto es el lugar de la crisis, el lugar de la escasez, el lugar de la soledad. Ese lugar es las dificultades, los problemas, las enfermedades por las que el hombre ha de pasar y que son el remedio a el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la autosuficiencia. Muchas veces nosotros somos necios y nos alejamos de Dios, de su voluntad, y queremos ser autosuficientes, pero la vida se encarga de quitar esa terrible enfermedad de la necedad al hombre y lo empuja al desierto para que se equilibre. El siguiente estado o estadio, después de haber pasado por una fuerte crisis que nos lleva a tocar fondo humanamente, que nos lleva a la crisis existencial, viene la propuesta, o 2 propuestas. Una, la tentación. La tentación de lanzarnos al abismo de la muerte, al suicidio, a adorar al diablo como sucedió en las tentaciones. Y es cuando el hombre tiene que decidir, o se queda ahí, se hunde, se lanza a la muerte, o sube la montaña, o se transfigura, o cambia. Y cambiar significa retomar el camino equilibradamente, poniendo a Dios en el centro de la vida. Por eso, el domingo pasado nos recuerda ese momento del monte, subir a la montaña para encontrarse con Dios, para experimentar esos momentos místicos de transfiguración, para ver claro
lo que nos espera en la gloria, ese momento de resurrección que nos ofrece